A ver, una pregunta. Si evita Perón, ¿es porque prefiere manzana? Las siglas de las estaciones de radio tienen que ver, en este caso sí, también con una política y demás. Por ejemplo, en México, XC, México Heroico. La radio en esta época todavía era muy elitista, muy para algún grupo selecto de personas que les alcanzaba para comprar un radio en su casa. En el episodio de hoy, la radio en Latinoamérica. Mundo en Estéreo, un podcast de Audio Mundo. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y hoy estamos en nuestra sección de podcast con el Dr. Stern, Ricardo Stern. Bienvenido. Gracias, Toño. Gracias a los que nos están viendo o escuchando en estos momentos. Les mandamos un saludo y un agradecimiento. Y también los invitamos a venir a Audio Mundo. Y cualquier cosa que se les ocurra relacionada con tecnología de audio, aquí la van a encontrar. Y bueno, para conocimiento del tema, aquí está el maestro. Gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo llegó el radio a Latinoamérica, qué pasó en cada país, más o menos. Y pues luego, desde que empezaron las primeras estaciones, recuerden que les mencionamos en la cápsula anterior que la primera estación fue en Pittsburgh, Pensilvania, en 1920. Y a partir de eso empezaron a cundir por todo el mundo las estaciones de radio. Y el impacto social del radio en Latinoamérica fue grande. La primera transmisión radial de la región, fíjense, fue inmediatamente después que la de Pittsburgh, el 27 de agosto de 1920, en Buenos Aires, Argentina. Cuando un grupo de entusiastas llamados los locos de la azotea, así se pusieron, ya saben, los argentinos les encanta esos nombres, ¿no? Los locos de la azotea. Que tenían obsesión por la radio y transmitieron la ópera Parsifal de Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo. La radio debutó en Brasil muy poco después, bueno, 2 años más, ¿no? Tardó. Más bien fue un poco un episodio aislado esto de Argentina, pero ya realmente para que empezaran a surgir las estaciones en toda la región fue hasta el 22. En Río de Janeiro, el 7 de septiembre de 1922, se transmitió un discurso del presidente Epitácio Pessoa. Epitácio se llamaba. Don Epitácio, o Epitafio, ¿no? Le puedes poner también. Es buen nombre, Don Epitafio. Que en el centenario de la independencia del país. En Chile se lanzó radio chilena. Radio chilena, así hablan, ¿no? No sé por qué. Es un sonido mucho más suave. Sí, radio chilena, una de las primeras emisoras oficiales del continente. En 1923. Sí, no, de hecho, fíjate que yéndome a Argentina, quienes aprovecharon precisamente el potencial de la radio, pues fue precisamente el presidente Perón y Evita. Claro. Y Evita con sus discursos acerca de los descamisados y del pueblo. Oye, pero a ver, una pregunta. Si Evita Perón, ¿es porque prefiere manzana? Ya saben, yo soy el que dice las bobadas. Él dice las cosas serias e importantes y yo digo las bobadas. No se preocupen, y al contrario. Y es más, Carlitos Gardel. Carlos Gardel fue. Y cada vez suena mejor. Por el radio, claro. Sí. En Colombia, en 1929, se fundó la HJCK, que solo Dios sabe qué significa, pero bueno, la HJCK. Fíjate, ahí te va un detalle histórico. Las siglas de las estaciones de radio tienen que ver, en este caso sí, también con una política y demás. Por ejemplo, en México, XC, México Heroico. ¿Ah, sí? Sí, tienen que ver en este sentido. Igual con las estaciones de radio, no lo he investigado, que muchas de Estados Unidos empiezan con K. Ajá, cierto. Ok, ese es un buen tema. Buen punto. Hay que investigarlo y en la siguiente se los vamos a decir. Ok, al igual que en todos lados, la radio en esta época todavía era muy elitista, muy para algún grupo selecto de personas que les alcanzaba para comprar un radio en su casa. Y pues sobre todo pasaban música clásica, discursos gubernamentales, programas culturales, en fin. Luego pues llegan en los 30s y los 50s llegan las radionovelas, el tango y las revoluciones también. Sí. La radionovela catapultó definitivamente el radio en Latinoamérica. Ya lo habíamos mencionado en la pasada, el derecho de nacer de Cuba del 48. Fue una fiebre continental y cada país tuvo su versión de esta radionovela y ya de muchas más, ¿no?
En Argentina, tú mencionas a Carlos Gardel, muy importante, fue muy impulsado por el radio. Y el radio se convirtió en el centro de la cultura popular. Pero y los locutores eran auténticas celebridades. ¿Hablaba de qué, perdón? De las revoluciones. Sí. Ahorita llegamos. En Brasil también el radio teatro y la samba, ¿no? Dominaron la programación. Y los noticieros empezaron a crecer fuertemente en los 50. Y luego la Revolución Cubana, que fue en el 59, el 1 de enero del 59. La radio pues era la herramienta política principal de la isla, y entonces muy hábilmente Fidel Castro utilizó Radio Rebelde. Radio Rebelde. Sí. Que en Cuba la revolución. Y así se quedaba 6 horas, podía dar discursos de 6 horas, 5 horas. Imagínate la pobre gente que tenía que aguantarlo, y así ¿no? El narcisismo, así de, como otros presidentes que les gusta tener 3, 4 horas ahí a todo el mundo. Me remontaste cuando fue a la ONU Fidel Castro y dijo que iba a decir unas palabras brevemente. Sí. Más de 3 horas. Sí, no, imagínate todo eso. Y ni se le ocurre que en algún momento pues hay que terminar. Sí. Fíjate los fenómenos sociológicos con la radio para contrarrestar el comunismo. Se creó entonces La Voz de la América Unida, una estación de radio para contrarrestar la propaganda política y dirigir las antenas precisamente a Cuba, para mencionar todo lo que estaba sucediendo alrededor de la América. Bueno, América, ya saben que los gringos en este caso se refieren a su país como América. Bueno, pues el caso es que desde la sierra Fidel Castro transmitía Radio Rebelde. Pues ya no faltaba contenido, ¿verdad? Pues nada más él hablando. Se puede echar ahí todo el día mensajes guerrilleros, ¿no? Colombia, en los 40s y 50s se consolidó Caracol Radio, que llegaría a ser una de las cadenas más influyentes del continente. Durante la Guerra Fría, pues la radio también fue un campo de batalla. En Argentina y Chile se usó fuertemente como herramienta política. Lo que decías, todas las dictaduras y eso, pues siempre han usado todos los medios a su alcance para su propaganda. Y para su censura también, obviamente. Y también, pues, por lo menos surgieron radios clandestinas que transmitían mensajes contra estos regímenes. En Brasil surge más o menos, bueno, sí, al mismo tiempo en Brasil, Colombia, etcétera, surge la FM, dedicada al principio sobre todo para música popular. En países como Nicaragua y El Salvador, el radio también fue clave en los conflictos armados. Y ya pues llega la era digital y pasa lo mismo que en todos lados, ¿no? Se convierten ya en esta época, en los 90s, en gigantes, por ejemplo, estaciones como los 40 principales. Yo no tengo idea de qué está hablando, pero bueno, así dice. Luego, hacia los 2000, se pone muy de moda todo el debate político, el análisis económico en el radio. Eso no existía mucho antes, o sea, no era común así, programas este es el antecedente del podcast, ¿no? O sea, programas de análisis de todo esto no eran tan comunes. Luego, pues ya llega el Spotify, los podcasts. Muchos creyeron que el radio moriría, pero no, todavía en Latinoamérica está muy vivo. Una de esas partes interesantes de la participación social, en este caso en la radio, era que la gente llamaba a la estación de radio para pedir boletos, para saludos, felicitaciones. Le mando felicitación a mi tía Gudelia. Sí, que es su cumpleaños, etcétera, etcétera. Y para pedir canciones. Claro. Fíjate que un fenómeno muy curioso era de que a veces una canción de moda la repetían N veces. Claro. Bueno, hubo estaciones de radio en donde, recuerdo, en Radio Hits, en AM, 24 horas escuchando Funky Town de Lips. Bueno, algo así también hicieron otras estaciones de radio en FM, de rock principalmente. ¿Sabes qué? El Son del Dolor de la Cuca, también 24 horas. Y ya no la vuelvan a pedir. Nunca más. Exacto, 24. Pero fíjate a dónde el punto ha llegado de que la misma estación, pues si antes era difícil llamar a la estación porque todo el mundo quería ganarse los boletos, ahora manda un mensaje. Bueno, antes eran mensajes pagados por MSN. Pero después, pues mándamelo por WhatsApp. O grabaciones, en este caso de mensajes de voz. O
sea, sigue eficientándose en este caso la radio. No, antes pues tenías que... Sí, exactamente. Y otra vez, ya te dolía el dedo. Güey. Sí, claro. Hasta que entraba en este caso para ganarte los boletos del concierto. Exactamente. Pues bueno, no sé si quieres agregar algo más o cerramos aquí la cápsula. Cerramos esta cápsula por el momento y continuaremos platicándoles más acerca del desarrollo de la radio en México. Gracias y hasta pronto. Hasta luego. Síganos en YouTube a Toño, a la página de Audiomundo, por supuesto. Suscríbanse. Compren aquí todo lo que necesiten de audio. Y a mí en Instagram, Dr.Stern, en Facebook, Dr. Stern o Ricardo Stern. Gracias. Hasta Bye. pronto.